este periodo vamos a estar estudiando el capítulo 2 del libro de los Efesios. Y hoy vamos a estar leyendo el verso 1 hasta el verso 10. El bosquejo natural de el libro de Efesios en este capítulo 2 señala el verso 1 al verso 10. Y hoy vamos a estar tratando entonces el verso 1, 2 y 3 de una manera expositiva, de tal manera que podamos aprender acerca de la salvación que nos ha sido dado en Cristo Jesús, y que esta primera porción lleva como título salvos de nuestros pecados. ¿De qué nos salva el Señor? De nuestros pecados. Vamos entonces a leer la palabra del Señor y luego oraremos a nuestro Dios para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Amén. La palabra del Señor dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Le invito para que cierre sus ojos e incline su cabeza y oremos juntos al Señor, pidiendo que Él disponga todo nuestro ser, que Él quite toda confusión, que quite toda perturbación que pueda haber
y que elimine toda distracción de nosotros y podamos centrarnos por el Espíritu Santo en su palabra, de tal manera que en esta mañana salgamos enseñados, salgamos redarguidos, salgamos corregidos y salgamos instruidos en justicia. Y que la palabra del Señor nos prepare a todos para buenas obras, para aquello que Él ha determinado de antemano en nosotros. Señor, te damos a ti la gloria. Te damos gracias una vez más, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Porque tú eres quien nos congregas por la acción del Espíritu Santo. Tú eres quien dispone nuestras mentes y nuestros corazones. Y en esta mañana rogamos, Señor, que el Espíritu Santo sea iluminando los ojos de nuestra mente, sea revelándonos tu palabra, Padre, y que esa revelación nos capacite, que esa revelación transforme nuestras vidas y que esa revelación produzca en nosotros ese peso de gloria y que tu palabra, Padre, sea aplicada a nuestras vidas por tu Santo Espíritu, de tal manera que tú nos des la sabiduría, Señor, para vivirla, evidenciando, Señor, el poder de tu palabra en cada uno de los actos de nuestra vida, en todo instante, cada día, y a la vez, Señor, seamos aptos para poder compartirla con aquellos a quienes en tu gracia tú nos des la oportunidad de predicarles este glorioso y rico evangelio para gloria de tu santo nombre y para salvación de aquellos que lo oyen. Y Padre, todo esto lo pedimos confiados en la gracia y el poder que nos son dadas en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, dándote muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, podemos decir que en Efesios, después de que en el capítulo 1 el Señor estuvo hablando de cada una de las riquezas de su gracia que nos han sido dadas por su divino poder, en este capítulo 2, el Espíritu del Señor, hablando a través del apóstol Pablo, y en estos versículos del 1 al 10, y particularmente en estos primeros 3 versículos, él aclara lo que significa, en primer lugar, recibir la salvación. En segundo lugar, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. De tal manera que en este capítulo el hombre de Dios describe el acto y señala el proceso de la salvación, que es el milagro que atrae a cada uno de los hombres que Él escogió en la eternidad para que seamos parte de ese plan eterno que fue delineado
en el Consejo Trinitario, perdón, que fue hecho en la eternidad. De tal manera que ahora nos quiere introducir en el gran poder de nuestro Señor Jesucristo para que podamos comprender cada uno de los aspectos temporales del poder de Cristo en nuestra salvación. El bosquejo tiene esta particularidad. En estos versículos, Pablo nos habla de el pasado, del presente y del futuro de cada creyente. En el versículo 1 al versículo 3 habla entonces de lo que usted y yo éramos. En los versículos 4 al 7, gracias hermano, vamos a mirar entonces lo que ahora somos. Y del versículo 8 al 10 vamos a ver entonces lo que nosotros seremos. Y en ese contexto, él expone varios aspectos, esencialmente 6 aspectos que tienen que ver con la salvación. En primer lugar, hemos sido salvados del pecado. Muchos creyentes no tienen claro cuál es ese regalo de la salvación. Y Pablo nos aclara entonces en estos versículos de qué nos salvó el Señor. Y nos dice que es del pecado y que lo hizo por amor. En segundo lugar, nos habla del verso 4 hasta el versículo 7 de la gracia que nos es dada para entrar en la vida eterna. Y de la manera que Dios ha elaborado el propósito con cada uno de nosotros. Y de los versículos 8 al 10 nos va a enseñar entonces, en primer lugar, que es por la fe, que es por medio de la fe, y que es para buenas obras. Entonces, miremos la primera parte. La Escritura dice, salvados del pecado. Versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que el resto de toda la raza humana. En este sentido, lo primero que vamos a mirar entonces es la manera en que Él nos salva del pecado y que esta esencialmente es la vida característica de toda la raza humana antes de venir a Cristo. En ellos estábamos usted y yo. Y debemos de mirar algo que regularmente no encontramos en ningún otro párrafo, en ninguna otra parte de la Escritura, solo en el libro de Efesios, y es la declaración que hace la Escritura sobre la pecaminosidad del hombre que vive sin Cristo. Amén. En ese contexto, entonces, hemos dividido este primer versículo en, primero, el salario o la paga que se da a cambio del pecado. En segundo lugar, la condición que tiene que ver con el hecho de estar muertos. En tercer lugar, las consecuencias de esa muerte espiritual. Bien, es lo que vamos a mirar en esta primera parte. En primer lugar, en Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, dice que el salario que usted y yo buscamos y procuramos cuando estábamos sin Cristo era la muerte. Eso es lo que dice la Escritura en Romanos 6:23, ¿cierto? Pero en la parte B dice que a Dios le plujo en su gracia y por su amor regalarnos, darnos por gracia la vida eterna. De tal manera que debido a que todos los hombres, todos, absolutamente todos, los nacidos en Adán, nacemos en pecado, y no solamente nacimos en pecado, nacimos también para muerte. Y en este sentido es importante que tengamos claro esto: el hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete. Eso es importante que tengamos en cuenta. No es que el ser humano nace bueno, nace libre, limpio, sin mancha. No, el ser humano nace con una condición innata, natural, de pecado. Es un pecador que comete todo tipo de pecados desde el momento en que es concebido. El ser humano, usted y yo, estamos
o estábamos muertos espiritualmente, porque por naturaleza el ser humano es un ser pecaminoso. Únicamente, la única excepción de los hombres nacidos de mujer fue la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que lo que Pablo en su palabra y lo que el Espíritu de Dios quiere enfatizar es esa condición de todos los seres humanos desde el Edén, desde la caída. Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Esa era nuestra condición pasada en el caso de los creyentes. Pero lamentablemente es la condición presente de todos los hombres que están sin Cristo. De tal manera que como resultado de esa vida, nosotros nacemos muertos en pecado y nacemos para morir eternamente por causa de nuestros pecados. En segundo lugar, esa condición, miremos que tiene que ver con lo que significa ser muerto. Escuche esto, querido hermano, y cada persona que está escuchando este mensaje. El hombre parece en su vida actual, le parece estar vivo. Para la gran mayoría de los seres humanos le es incomprensible el entender y aún más el aceptar lo que Dios dice en su palabra, que Él es una persona que nace espiritualmente muerto, ¿cierto? Ahora, aunque vivo físicamente, Él está muerto delante de Dios. Él está muerto para la vida espiritual. Él está muerto para la verdad de Dios. Él está muerto para la justicia de Dios. Él está muerto para esa paz interior, y el hombre está muerto para la felicidad. Está muerto esencialmente para todas las cosas buenas que Dios ha ideado. La palabra paraptoma del griego tiene el significado de delitos. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Usted y yo, y cada persona, esencialmente, cada persona que está sin Cristo es una persona que está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y la palabra paraptoma, que significa delitos, tiene el significado de resbalar, de caer, de tropezar y de desviarse y de ir en una dirección errada. Y esto resume el camino del hombre sin Cristo.
Esto resume la condición de toda la raza humana sin Cristo. Y quiero pedirle el favor que preste mucha atención, porque la explicación le va a decir a usted: hay muchos que tienen la idea, pero yo no soy tan malo. Nosotros pensamos que hay diferentes cualidades y calidades de pecado y que de alguna manera nosotros podemos salir beneficiados delante del Señor porque tal vez no somos tan malos como los demás, según nuestro concepto. Escuche, la palabra dice que usted y yo estamos muertos en nuestros delitos. Y utiliza otra expresión del griego que es la palabra amartía, que significa pecados. Entonces estamos muertos en nuestros delitos y estamos muertos en nuestros pecados. Y eso tiene el significado originalmente de que una persona que vive en delitos y esencialmente en pecados es una persona que ha errado el blanco, como sucede en la cacería, ¿cierto? Y que después llega a representar toda falla u omisión a la meta que Dios ha determinado, a la norma o al propósito en el campo espiritual. En ese contexto, el término paraptoma y amartía está hablando de la manera como el ser humano ignora e incumple la norma de santidad de Dios. De tal manera que eso nos lleva a considerar entonces que no es por lo que nosotros pensemos o creamos, sino es de acuerdo a los estándares establecidos por Dios. Usted y yo estábamos muertos, los creyentes, y el resto de la humanidad está muerto, vive muerto, sencillamente porque ha ignorado y ha incumplido la santidad, la norma de la santidad de Dios. Y por eso el pecado nos mantiene destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Todos, dice la Escritura, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el término común y general para aludir al pecado, y que se emplea alrededor de 173 ocasiones en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utiliza estos dos términos para indicar las diferentes clases de transgresión, pero también para hacer énfasis primordialmente en el alcance, en las consecuencias de la pecaminosidad que viene como resultado de la condición humana de muerte espiritual. El ser humano entonces nace muerto en delitos y pecados porque ha violado todo lo que Dios ha establecido y porque no cumple las normas establecidas por Dios en su palabra. Aquí no tiene que ver, y es importante el énfasis que queremos siempre hacer: no importa si usted piensa que tiene una religión, amigo. No importa si
usted dice, afirma y jura que usted su debería en su palabra. En tercer lugar, consideremos entonces las consecuencias de esa muerte espiritual. Oigan esto, mis queridos hermanos y amigos. Por esta razón, las personas que se consideran buenas, colaboradoras, amables, consideradas, generosas, necesitan la salvación tanto, igual, de la misma manera que el homicida múltiple que está condenado a muerte. No hay diferencia entre usted que moralmente considera que es bueno a un homicida, a un sociópata. No hay diferencia delante del Señor. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos van camino a la condenación. Eso es lo que Dios determina en su palabra, independientemente de lo que a usted su religión le diga, independientemente de lo que el sacerdote o el pastor o el tipo de líder que tengas te diga. Eso lo dice Dios. ¿Estamos claros con eso? ¿Quién puede colocarse en una posición de rebatir lo que el Señor dice en su palabra? Cada persona, escuche, que es buen padre, porque eso es lo que encontramos muchas veces cuando predicamos el Evangelio. Esa persona que considera que es un buen padre o una excelente madre, un cónyuge amoroso y fiel, un trabajador leal y honesto, un ciudadano que es humanitario, que tiene, de lo que tiene, le da a su prójimo. A pesar de esto, querido amigo, esa persona necesita al Señor Jesucristo para salvarse de la condenación eterna del infierno. Tanto o de igual manera que cualquier malhechor, cualquier asesino múltiple, cualquier terrorista despiadado. Aunque es cierto que no llevan vidas iguales, pecaminosas, sin embargo, se encuentran en la misma condición de pecado e igualmente separados de Dios y de la vida espiritual. Para que tengamos claro la manera como el Señor refuta el concepto humanístico de bondad del ser humano, escuche lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 33. El Señor Jesús dice: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito hacéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. En ese sentido, Él nos muestra la real condición y la no excusa, la no validez de la excusa que usted
pueda presentar ante los requerimientos de Dios. El versículo 2 nos lleva a considerar, escuchen, el estado de muerte espiritual y la condición en que los seres humanos están. Muertos en delitos y pecados. En la condición de muerte espiritual, la única manera de andar o de vivir que una persona puede tener es siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es lo que dice el versículo 2, ¿cierto? Miremos entonces, en primer lugar, el significado de la palabra mundo y lo que implica. Aún dentro de la iglesia hay muchos hermanos que no tienen claro amén, el concepto de lo que significa la palabra mundo en la Escritura. Bien, en segundo lugar, vamos a mirar qué significa entonces el término mundo o la palabra en griego cosmos. Y el cosmos o el mundo no representa solamente la creación o el globo terráqueo o la tierra en el sentido físico, sino que la Escritura señala el mundo al orden de cosas propias del sistema mundano de valores y la manera de hacer las cosas particulares que hace el mundo, la corriente que rige a todas las personas que habitan en el mundo. Como Pablo deja claro, la corriente de este mundo sigue el liderazgo y los designios de Satanás. El gobernante de este sistema del mundo, el gobernante de todo lo que nosotros vemos como el sistema de maldad, de pecado y de todo lo que rechaza la gracia del Señor, está a cargo de Satanás, a quien la Escritura llama el príncipe de la potestad del aire. Lo que frecuentemente llamamos el espíritu de la época, en realidad refleja esa corriente o esa tendencia general que se maneja en este mundo. Una corriente, escuche esto, en la cual los hombres mantienen un acuerdo básico acerca de lo que el mundo considera que es correcto o incorrecto, de lo que el mundo considera que es valioso o de lo que carece de valor, de lo que el mundo considera importante o irrelevante, etcétera. Pablo nos remite entonces a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde él advierte acerca de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Durante el tiempo presente, Satanás y sus demonios dominan, escuche, Satanás y sus demonios dominan, presionan
y controlan a toda persona que no ha nacido en Cristo Jesús. Satanás es la personificación de la muerte espiritual, porque es la personificación de la rebelión en contra de Dios. Y de esa manera, ese es el sistema que Él ha creado para los seres humanos. Y ese sistema del mundo tiene tres aspectos. Se constituye, se divide en tres aspectos. En primer lugar, el humanismo. En segundo lugar, el materialismo. Y en tercer lugar, todo pecado de perversión sexual. ¿Me escucha? Repito. Todo lo que nosotros conocemos como el mundo, que es el sistema establecido por Satanás, lo componen el humanismo, el materialismo y todo tipo de perversión sexual. Y nosotros miramos, no necesitamos ser muy sabios ni muy espirituales para darnos cuenta que eso natural y evidentemente se advierte, se ve, porque ese es el manejo que el mundo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es el humanismo? El humanismo, oído, es el sistema que coloca al hombre por encima de todo lo demás. Para el humanismo, el ser humano es lo máximo de la creación. Es el rey, el dueño y el señor de toda la creación. Incluso el humanismo ha sacado a Dios de su propia creación y ha entronizado al hombre. El humanismo controla todas las cosas. Cada hombre es su propio jefe. Cada hombre es su propia norma de rectitud. Y cada hombre es su propia fuente de autoridad. En el mundo, usted escucha la frase, yo hago con mi vida como quiero, cuando quiero y porque puedo. Ahora, eso no es algo que él se inventó, eso es algo que fue instalado en el corazón y en la mente de los seres humanos por su jefe o por su padre, como dice el Señor Jesús. En segundo lugar, el materialismo. Y el materialismo es el ente que atribuye un alto valor a todas las cosas materiales, a todas las cosas físicas, pero especialmente el dinero, porque el dinero es el medio para adquirir poder, renombre, fama, respeto, etcétera, etcétera. Todas las demás cosas tangibles. Eso es el materialismo. Y el tercer aspecto que domina la raza humana es la perversión sexual. Desde el comienzo de la raza humana, el hombre ha pervertido, o más bien Satanás ha pervertido en la mente y el corazón de los hombres todo el aspecto sexual. La perversión sexual domina la sociedad moderna, como no ha dominado a otras sociedades desde los periodos más envilecidos en la antigua Grecia y en la antigua Roma.
Al lado de la apelación humanista, el interés egoísta y la apelación materialista al engrandecimiento individual, la corrupción sexual se utiliza para fomentar y persuadir prácticamente en todos los campos de la mercadotecnia, a partir de la indulgencia de todos los apetitos de la carne. Recordemos que lo que nosotros hablamos de perversión sexual tiene que ver, como dice la Escritura, los hombres cambiaron el uso natural, de tal manera que el hombre siendo hombre aborrece ser hombre y quiere ser mujer. Y eso es una perversión sexual. Y eso no es algo que Dios haya colocado en el ser humano. El homosexualismo enseña que esa condición es producto de la manera como Dios lo hizo a él. Y eso es falso. La Escritura dice que Dios solo ha hecho hombre, varón, con todas sus características particulares, y mujer, hembra, con todas sus características particulares. El homosexualismo y la perversión sexual es un regalo de la caída del hombre en el huerto del Edén. Es lo máximo, la máxima expresión de la rebelión del hombre contra Dios, donde el hombre aborrece ser lo que es y quiere ser lo que no es y lo que no puede ser, porque hay una imposibilidad. Un hombre jamás podrá ser una mujer, porque su ADN no lo puede cambiar. Una mujer no puede jamás ser un hombre porque no puede. Su ADN se lo impide. Es la manera como Dios lo hizo. Ahora, eso nos lleva a considerar entonces el tercer punto, el tercer versículo. Satanás es el príncipe de la palabra griega arcón o archón. Es el príncipe que gobierna este sistema del mundo. No necesariamente todas las personas tienen a Satanás en su interior. Es el concepto que la mayoría de personas considera. Muchos se molestan cuando la Escritura dice, Dios lo está diciendo, que el padre de la raza humana sin Cristo es Satanás. Aunque usted diga que es Dios. Pero a pesar de eso, tanto de manera consciente como inconsciente, el hombre sin Cristo está sujeto al dominio, a la autoridad, a la influencia satánica, puesto que él participa de su naturaleza pecaminosa. Y existen en la misma esfera de rebelión contra Dios. El seguir la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Escúcheme, querido hermano y amigo.
Vivir conforme al príncipe de la potestad del aire equivale a pensar y a vivir de acuerdo a las conjeturas, a las ideologías y a las normas sobre las que el pecado y Satanás tiene control, y él domina por medio de seres malignos toda el área sobrenatural. La Escritura dice, habla de los ejércitos de oscuridad, de tinieblas, que tienen dominio sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre los hombres y sobre todo lo que maneja el sistema del mundo. De tal manera que Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 19 al 21, detalla cómo la persona sin Cristo piensa y cómo crean e idean todo tipo de cosas malas, en especial su rebelión contra Dios. Quiero que, hermano Sergio, lea Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y le voy a pedir el favor al hermano Orley que lea 2 Corintios 11, del 13 al 15. 19 al 21. 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna persona, gracias hermano, ninguna persona que tiene estas evidencias en su vida, ninguna persona que vive sin Cristo y que evidencia estos aspectos en mayor o en menor grado, ninguna podrá ser salva. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y note que esto no es un mensaje evangélico. Esto no es algo que el pastor decidió para ofender o molestar. Es lo que la Escritura nos enseña. Por favor, 2 Corintios, capítulo 11, del verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Entonces, de una parte menciona la condición particular de cada ser humano sin Cristo. Y en segundo lugar, señala todos los aspectos religiosos que el hombre ha establecido. Mi querido hermano, mi querido amigo, que necesita entender que el sistema religioso del mundo está bajo el dominio del maligno.
Porque aunque aparentemente hablan de Dios, invalidan todo lo que Dios dice. Y adormilecen a los hombres con su mensaje engañoso. Y eso es lo que la Escritura en 2 Corintios 11, del verso 13 al 15, nos dice. El príncipe de desobediencia, escucha, opera en todos los seres humanos que viven ajenos a la voluntad de Dios. Ellos son seguidores voluntarios que no tienen consideración alguna por la palabra y la voluntad de Dios, y son llamados aquí los hijos de desobediencia, que describe a una persona que se caracteriza por su rebeldía contumaz. Pablo deja claro esta característica que identifica la desobediencia. Ya vamos a terminar. La palabra del Señor dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, en su defecto, de la obediencia a Dios para justicia. De tal manera que la Escritura caracteriza entonces a las personas que obedecen al Señor como personas que han obedecido de corazón a lo establecido por Dios en su palabra. Ahora, el propósito de Pablo primordialmente no es mostrar cómo viven ahora los no salvos, aunque la enseñanza es válida para ese fin, sino que es para recordar a la iglesia, a los creyentes, la manera como nosotros vivimos en otro tiempo. Lo cierto es, dice el versículo 3, que todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto debería de producir en nosotros cada vez y en mayor grado un profundo sentimiento de agradecimiento y una profunda anhelo y propósito de adorar al Señor, dándole gracias de donde Él nos sacó. En el griego, la palabra epitumia, que significa deseos, se refiere a inclinaciones y deseos fuertes de todo tipo, no solo de la lujuria sexual. Y la palabra telema, que viene del griego y traduce el término voluntad, hace énfasis en tener esa disposición fuerte y en procurar algo con gran diligencia. Al igual que los delitos y pecados, que los deseos y la voluntad son palabras que no se incluyen para mostrar que se trata de dos cosas diferentes, sino de cosas que son comunes, que se usan como sinónimos para representar la orientación completa del hombre caído hacia la realización de sus fines perversos.
Por naturaleza, el ser humano sin Cristo, o el ser humano caído, está motivado a satisfacer los deseos y la voluntad de su carne y de sus pensamientos pecaminosos. El término sarx es la palabra griega que significa carne, se refiere a la disipación de vida que trae como resultado que cada individuo se abandone, se entregue para hacer todo lo que sus sentidos le digan que es bueno, o lo que, en este sentido, los pensamientos, que viene de la expresión griega dianoia, o la mente, tiene que ver con las decisiones propias, deliberadas y libres que se oponen a la voluntad de Dios. Como conclusión, entonces, todo creyente, todo hombre y mujer nacido de nuevo estuvo alguna vez perdido en todo el sistema del mundo, en todo el sistema de la carne y en todo el dominio del diablo. Y lo que queremos y que Pablo enfatiza es que cada persona sea consciente de que todo lo que él es y hace sin Cristo, quien está teniendo el control es Satanás. Sus deseos, sus apetitos, sus anhelos, sus metas, sus proyectos, por buenos que aparentemente sean, son obra de Satanás. ¿Por qué? Porque lo alejan del sometimiento a Dios, lo alejan de obedecer lo que Dios quiere. Como decíamos ahora, estos son los tres grandes campos de batalla donde el hombre caído pierde a diario en contra de sus enemigos espirituales. Y sin embargo, se trata de enemigos con los cuales por naturaleza el ser humano caído está aliado. En lugar de que todos los hombres sean hijos de Dios, como le gustaría creer a la mayoría de la gente del mundo, quienes no han recibido salvación por medio de Cristo son por naturaleza hijos de ira. Aparte de la reconciliación con Cristo, toda persona por naturaleza, mediante su humano nacimiento, es el objeto de la ira de Dios. Su juicio y condenación eternos se describen como, gloria al Señor, se describen con una precisión clara en la palabra del Señor. No solo como hijos de desobediencia, sino en consecuencia como hijos de ira, como seres objetos del justo juicio condenatorio del Dios de las Escrituras. Gracias a la gracia y la bondad, el amor de Dios, Él te llamó a ti y me llamó a mí. Y nos sacó de esa influencia, de ese dominio donde tú y yo vivíamos a gusto. Porque nadie vive a disgusto en la esfera del dominio de Satanás. Ninguno vive a disgusto de esta manera. Únicamente cuando venimos a Cristo, cuando nos es quitado el velo, entendemos, y entonces, contrario a lo que hacíamos antes, ahora, en vez de amar el pecado y los deseos que batallan en nuestro interior, usted y yo
los aborrecemos y luchamos todo el tiempo con la ayuda del poder del Espíritu Santo, con la autoridad de su palabra, utilizando todos los elementos que Dios nos ha dado para permanecer en su cuidado y bajo su protección hacia la meta que Dios ha diseñado. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder explicar paso a paso cada uno de los aspectos que tu palabra en el libro de Efesios, en este capítulo 2, los primeros 3 versículos, significa acerca de lo que es el mundo y el dominio de Satanás y la condición caída de los hombres sin Cristo. Quieras tú, Señor, redarguir el corazón de cada persona que nos escucha. Y conforme a tu voluntad, Padre, que tú seas aplicando esta palabra a cada persona de tal manera que lo lleve, Señor, a humillarse delante de ti, a gemir, a clamar por la gracia y la misericordia tuya para salvación, y que sea traído por el Espíritu Santo para salvación por la fe en el nombre de Cristo. Y Padre, queremos darte muchas gracias y pedirte, Señor, que no nos dejes caer nuevamente en algún vicio o aspecto de la vieja naturaleza, sino que cada día, Señor, abiertos nuestros ojos en el Espíritu, podamos caminar por esa senda estrecha que conduce a la vida eterna en Cristo Jesús.